Tenemos a una invitada especial en el marco de los 25 años del Supercentro Tuluá. Ella es Luz Adriana Pimentel, ella es gerente del Supercentro Tuluá y también trabajadora social. Bienvenida, Luz Adriana. Ay, muchísimas gracias, Luisa. Siempre será un verdadero placer poder dirigirme a todos ustedes y llegar a sus hogares a través de estas cámaras y estos micrófonos de Teluro Producciones, quienes por tantos años han sido nuestros cómplices, nuestros amigos y nuestros aliados estratégicos. Ay, gracias por recibir también nuestra invitación. Y han sido 25 años de trayectoria, pero ¿cómo fueron esos inicios? Hablemos del Supercentro, ¿cómo fueron esos inicios cuando se pensó en adquirir ese terreno que de hecho es bastante amplio? ¿Cuál fue la visión inicial? ¿Se pensó en tener lo que hoy es el Supercentro? Bueno, nosotros estamos muy complacidos y muy orgullosos de poder celebrar estos 25 años, este aniversario de plata, con el acompañamiento, la participación de todos los centrovallecaucanos quienes se han unido a nuestra celebración, y poder decirles a ustedes que hoy estamos celebrando los 25 años, y si estamos viendo tan lejos es porque estamos parados sobre hombros de gigantes como lo fue don Jacques Olivier y don Jaime Cardona. Entonces es bueno recordar que hay un tulueño nacido en Suiza, un suizo llamado Jacques Olivier, que llegó hace más de 40 años a estas tierras, a Tuluá. Él llegó como gerente de Nestlé por esa época, y adquirió, y junto con su esposa María Luisa Montoya, con quien hizo familia, eran los dueños, los propietarios de esos terrenos, y ellos se dedicaban a la agricultura. Ellos sembraban justo ahí donde está el Supercentro, sembraban arroz y sembraban millo, sembraban semillas para Semillas del Valle, en todos esos terrenos en lo que hoy en día ustedes conocen como Villa Campestre, Ciudad Campestre y el Parque Industrial. Entonces era una persona muy visionaria, una persona que yo, de verdad, a mí me hacen falta calificativos para describirlo, porque era un hombre, un ser humano maravilloso, que llegó a esta tierra a transformarla, a invertir. Era un visionario que creía en todas las capacidades, en todo el potencial de Tuluá, que nos enseñó a todos a ver a Tuluá mucho más grande de lo que quizá todos lo veíamos. Y ¿saben qué hizo don Jacques Olivier? Él desarrolló y sacó adelante y nos mostró el máximo potencial de Tuluá, y el máximo potencial también de las personas que tuvimos ese privilegio de caminar a su lado. Y donde había un cultivo de arroz, él vio un centro comercial. Donde había un cultivo de sorgo, él vio una urbanización estrato 5 y un estrato 6, y un parque industrial en una ciudad donde no había industria. Entonces fueron proyectos muy disruptivos, muy detonantes del desarrollo y de la economía regional, y de vanguardia, de avanzada. O sea, él siempre veía la Tuluá del 2050. Y además que el Supercentro fue en Tuluá el primer municipio de ciudades intermedias con tener un Supercentro como lo es. Sí, esto está pues avalado. Nosotros fuimos la primera ciudad intermedia en todo el país que tuvo un centro comercial del formato. Somos un centro comercial de 42.000 metros cuadrados, que es un centro comercial tipo capital, y de la mano del Supercentro, y con ese primer gran socio que tuvo don Jack, que fue don Jaime Cardona, que también hizo una apuesta económica. Eso fue una unión de esfuerzos y voluntades maravillosa, que nosotros decimos con mucho cariño que son de esas estrellas que solamente caen una vez cada 1000 años, y nos cayeron justo al lado de nosotros en Tuluá. Entonces esa apuesta económica, esa unión de esfuerzos, de voluntades y de capitales, fue lo que hizo que Tuluá tuviera el primer centro comercial en toda ciudad intermedia de Colombia, inclusive primero que algunas capitales como Pereira, como Armenia, como Manizales. No, Pereira ya los tenía, pero como Manizales, de tener un centro comercial con este formato. Y de la mano de la gran marca que jalonó todo este proceso, que fue la 14, pues llegaron las grandes marcas a la ciudad. Esa fue la puerta de entrada de las grandes marcas a la ciudad. Además que así empezó a ser reconocido, ¿no? Como el Supercentro Tuluá la 14, ¿verdad? Sí, y todavía la gente no se quita el chip. Pues hemos presenciado con tristeza
como con la liquidación de la 14, que es un proceso, un duelo que hemos tenido que hacer internamente, todos los vallecaucanos, porque esto nos ha dolido absolutamente a todos, y a nosotros, a decir verdad, no nos molesta que nos digan la 14, porque es una marca que es entrañable para todos, y que tenemos muchísima gratitud con la marca La 14, que nos parecía como el Walt Disney de Tuluá, y ahí crecieron nuestros hijos y ahí tuvimos muchos momentos memorables en La 14, así de que es un apellido que llevamos con honor. Sí, y esto sucedió después de la pandemia. ¿Cómo funcionó el Supercentro en esta época que algunos otros cerraron, pero mientras en el municipio de Tuluá? Hablemos un poquito de ese proceso, de cómo fue en la pandemia, cómo funcionó. Bueno, este fue un proceso difícil, para nadie es un secreto que todos pasamos por momentos inéditos para los que no estábamos preparados, pero fue una suma de muchas cosas. Fue la pandemia que tuvimos que cerrar, a pesar de que pues habían unos comercios esenciales, pues digamos el 90% del centro comercial tuvo que cerrar. Con eso también hubo el cierre o se perdieron muchas fuentes de empleo en ese momento. Después estábamos tratando de superar el tema de la pandemia, que además nosotros, gracias a la administración municipal actual, gracias a los gremios económicos de la mano, fuimos innovadores y incurrimos y salimos adelante con unas pruebas piloto. Fuimos los primeros en el departamento en abrir cinemas, en abrir moles de comida, en abrir comercios, entonces, y todo era con un único objetivo. Nosotros al principio rector era la recuperación del empleo, eso era lo que nos movía, recuperar el empleo, recuperar la empleabilidad en la ciudad. Después se viene algo que era también sorpresivo para nosotros, que fue el paro nacional, que a nosotros nos hizo más daño el paro que la pandemia. Y después, como si fuera poco, la cereza del pastel fue la entrada en insolvencia de la 14, el desabastecimiento, y concluyendo en una liquidación judicial, lo que para nosotros fue pues una situación muy compleja. Ustedes lo vivieron con nosotros y fue un trabajo que tomó un liderazgo colectivo. Aquí nadie puede decir esto lo sacó adelante Luz Adriana Pimentel o lo sacó adelante fulanito. No, esto fue un liderazgo colectivo donde todos pusimos, y ese fue un ejercicio que ya lo documentamos porque se tomaron 5 grandes decisiones, 5 decisiones. Fueron las mejores y más oportunas decisiones que se hayan podido tomar, y hoy en día tenemos unos resultados tan increíbles que nos han invitado también a universidades, facultades de administración, nos han invitado a sedes del SENA a contarlo, el gremio de centros comerciales nos ha invitado a contarlo, porque nosotros no solamente salimos airosos al otro lado del río, sino que salimos muy fortalecidos. Durante ese periodo, gracias a las decisiones que tomamos, nos entraron 18 nuevas marcas y llegamos al 100% de ocupación, recuperamos todo el tráfico, las decisiones fueron importantes. Lo primero que hicimos fue, como teníamos un fondo de reserva que llamamos fondo de imprevistos, fue afectar ese fondo de imprevistos para darle un alivio a los copropietarios, a las marcas, en el tema de las despensas de administración. Esa fue una de las grandes decisiones que se tomó, afectar ese fondo. Otra decisión que se tomó muy importante fue, en diálogo con todos los copropietarios, unir esfuerzos para que también hicieran alivios en los arrendamientos. Nosotros tuvimos marcas que le dijeron a sus arrendatarios: no me paguen ni un peso, paguen la administración. O unos decían: a mí páguenme el 50% o páguenme el 30%. Bueno, esa fue otra decisión muy importante, que fue unirnos a todos. Nos unimos a las marcas. Hicimos un sondeo de los empleos que se perdieron, les hicimos el seguimiento a esos empleos y a esos empleados, y los reubicábamos y después los recuperábamos. Fuimos haciendo íbamos haciendo el seguimiento mes a mes, cómo íbamos recuperando todos esos empleos, y les hicimos seguimiento en la parte humana, cómo estaban en su día a día, para que no se les deteriorara su calidad de vida. Algo que nos afectó muchísimo fue el tráfico, porque para nadie tampoco es un secreto que la 14 era el mayor jalonador de tráfico en el centro comercial. Entonces nosotros hicimos una estrategia, gracias a los medios de comunicación, a Teluro, que nos ayudó muchísimo, de anclarnos por otro lado, decirle a la gente, decirle a ustedes que nosotros éramos mucho más, que somos 108 marcas,
y anclarnos con marcas como Dollar City, con Home Center, con Royal Field, con Bodytech, con el Mall de Comidas, con Juan Valdez, bueno, con Frisbee, con todas nuestras marcas aliadas. Es decir, mire, somos muchísimo más. Esa fue una labor titánica, yo creo que de las más difíciles para recuperar el tráfico, porque nuestro tráfico había caído. Ya en este momento podemos decir con orgullo, este año vamos a cerrar con 5 millones de visitantes. Y hay algo que es lo que más orgulloso nos sentimos, es que ya somos una fuerza laboral de 1.000 trabajadores. O sea, eso a nosotros es de las cosas que más satisfacción nos produce, porque en suma somos uno de los mayores empleadores de la ciudad y esa es nuestra principal apuesta, la empleabilidad y el emprendimiento. Y la última estrategia que agotamos y que nos salió también muy bien, muy rendidora, es que cuando uno dice anclarse por otro lado, es como nosotros hicimos alianzas estratégicas con las juntas de acción comunal, con los colegios, con las universidades, con los gremios económicos. Entonces nosotros decíamos, todos lo hacen en el centro comercial. Entonces hacían todos sus eventos, todas sus reuniones, y eso nos ayudó a recuperar el tráfico en ese momento, digamos, de crisis. Pero eso es un tema que hay que analizar mucho más profundo, y es el tema de cuando uno se une, de cuando uno coopera, de que las crisis y las situaciones adversas se superan en colectivo. Esas son las mejores decisiones que hemos tomado, a tiempo las tomamos, no lo hicimos solos, que es lo más lindo de todo este proceso, de haber contado con toda esa logística de los medios de comunicación, de los gremios económicos, del ente territorial representado en la alcaldía y sus secretarías, del consejo municipal, del sector educativo. Yo pienso que esa es la gran fortaleza que tiene Tuluá. Tuluá es una ciudad muy competitiva y con mucho desarrollo económico, es por todos esos sectores que la integran. Y además, es decir que eso, lo que trajo la pandemia fue más bien que mal, porque trajo todo un cambio, una gama de cambios que fueron supremamente positivos para el Supercentro. Y algo que, ya llevándolo aquí al presente, por ejemplo, ¿cuáles han sido sus mayores retos o cambios que han tenido en este año 2022? Nosotros cambiamos mucho. Nosotros nos sentimos como si estuviéramos veníamos en una dinámica donde nos pagan unas expensas de administración, donde lo que hacemos es administrar un presupuesto y optimizarlo, llamemos así, y porque nosotros nos regimos bajo el régimen de propiedad horizontal, que es una ley en Colombia, la ley 675, donde administramos un presupuesto para tener en óptimas condiciones algo que es común a todos, que son sus parqueaderos, sus moles, sus plazoletas, sus pasillos. Bueno, pues no, ya nosotros tuvimos que reemplazar ese ingreso que ya no nos entraba, tuvimos que volvernos mucho más comerciales, mucho más innovadores, mucho más, ya no estamos solos, ya nosotros aprendimos a trabajar en colectivo, aprendimos que todos estos proyectos y todos estos liderazgos no pueden ser individuales y no podemos estar. Ese fue el mayor aprendizaje que además es un tema mundial, es una tendencia mundial, que es el mercadeo con propósito y el mercadeo colaborativo. Todo lo que sea colaborativo, todo lo que sea en sinergia con la ciudad, de cara a la ciudad. Y cuando yo digo no cómo voy yo, sino cómo crecemos todos, ese es el gran éxito y un aprendizaje maravilloso en el que el gran ganador de todo esto ha sido la ciudad, y no hay competencia. Nosotros tenemos un legado muy grande de don Jaime Cardona, que nos decía: el sol brilla para todos. Y el gran legado de don Jack Olivier era: lo genial es sencillo. Y así lo hicimos, nos paramos en esos dos legados y lo convertimos en una promesa de valor. Ahora hay una muy buena noticia para el Supercentro, y es que ganó la certificación, un proceso de evaluación de criterios referentes a la gestión ambiental de nivel de oro. Por último, hablemos de esa certificación que los pone también a ustedes en un nivel alto. Sí, bueno, nosotros ya desde el 2015 veníamos aspirando a esta certificación. Esto es un proceso complejo con el ICONTE, porque es una matriz de cumplimiento bastante estricta. Nos miden absolutamente toda la gestión ambiental del centro comercial. Es una implementación que no se da pues como de la noche a la mañana, sino que tiene que ser por etapas,
y ya pues la culminamos con este certificado que hoy quiero presentarles con muchísimo orgullo, porque se convierte más que en un reconocimiento en un compromiso. Es una certificación que le entregan al Supercentro de Tuluá. Me tengo que quitar las gafas. Dice que el Supercentro de Tuluá ha superado el proceso de evaluación de criterios referentes a su gestión ambiental y presentando evidencia suficiente para que se le otorgue el reconocimiento al desempeño ambiental para centros comerciales nivel oro. Es una certificación que nos entrega el ICONTEC en convenio con la Asociación de Centros Comerciales ACE Colombia. Entonces estamos muy felices. La verdad es que tenemos unas rutas y unas prácticas, unas muy buenas prácticas ambientales que implementamos, pero que hoy quedan confirmadas que sí son muy buenas, que sacamos un puntaje muy alto y que nos compromete para ser cada vez más verdes, y pues este es nuestro compromiso social, al igual que el compromiso del empleo, de seguir generando empleo de calidad, que es algo que nos hemos propuesto desde el Supercentro, que el desarrollo económico local, la competitividad regional y la reactivación económica solo son posibles cuando hay empleo. De lo contrario, pues es un sofisma, ¿sí? Entonces, esa es la gran noticia que tenemos y que no podía ser mucho más oportuna que en el marco de estos 25 años escribiendo historias memorables, y esta es una historia que para nosotros sí será muy memorable. Bueno, Luz Adriana, se nos acaba el tiempo. Un placer de verdad tenerla aquí con nosotros en CNC Noticias Tuluá. Muchísimas gracias. Bueno, esperamos seguir. No sabemos qué va a pasar dentro de otros 25 años, pero sí sabemos que estaremos allí. Somos un centro comercial que sin lugar a dudas es un ícono de la ciudad, un motor de la economía regional, un referente comercial. Estamos liderando un plan maestro que contempla varios proyectos de ampliación y desarrollo, que todo esto de la mano de los arrendatarios, copropietarios, la fuerza laboral y sus desarrolladores, pues forma parte de lo que significa la gente del Valle del Cauca, que es cuna de gente pujante, y ese es el gran orgullo que tenemos en nuestra ciudad, el Supercentro Tuluá, de la familia, cumpliendo 25 años, escribiendo historias memorables y historias que seguiremos escribiendo para ustedes. Ella era Luz Adriana Pimentel, gerente del Supercentro de Tuluá. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más información en su noticiero CNC Noticias Tuluá, las noticias que usted quiere ver.